Sí, sí. Bien, este tema está en la página 51 del tomo 3. Nosotros lo que hemos estado viendo hasta ahora y la manera en la cual nosotros trabajamos es con coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, cualquier punto en el plano, si uno establece un sistema de coordenadas cartesianas XY, puede representarlo o ubicarlo biunívocamente estableciendo un par ordenado XY. Ese par ordenado en donde X, la primer componente, me indica la distancia que hay desde el eje vertical Y, ¿no es cierto? Y la Y, trazando una línea paralela a X, me indica la distancia que hay hasta el eje horizontal X. O sea, toda esta forma rebuscada que yo la estoy mencionando o diciendo ahora, no es más que ubicar el par ordenado de XY como lo conocemos nosotros. Y eso lo sabemos así porque ya está bastante incorporado, ¿no es cierto? Este punto P, entonces, con coordenada de XY, lo puedo identificar por medio de este sistema de ejes cartesianos perpendiculares entre sí, ¿no? Donde X lo llamamos eje de, también eje de abscisas y a la Y la llamamos eje de ordenadas. Está bastante incorporado en nuestro lenguaje esta forma de representar un punto y la forma también de representar cualquier función, o sea, una función que es una suma de puntos alineados, digamos, f de x, donde x es la variable independiente y la variable dependiente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de coordenadas polares, es otra forma de representar un punto en el plano, ¿no es cierto? En donde vamos a definir el polo, que sería el centro del sistema de referencia, digamos. O sea, si nosotros hacemos coincidir el eje XY con el, digamos, el centro del sistema XY con el polo, decimos entonces que el polo coincide con el origen del sistema de referencia XY original, el anterior, digamos, ¿no? El eje polar es equivalente al eje X, el eje polar. Ven que ahí yo lo marqué, no sé si se ve bien, con otro color, con azul. Así que el eje polar y el eje X es lo mismo. Aquí aparece el concepto nuevo de módulo o radio vector, que lo llamamos ρ, que sería esto, es la distancia que hay entre el punto P, que yo quiero ubicar, y el polo, ¿no? Esa distancia entre el punto P y polo lo llamo ρ, ese sería el módulo, o lo que es lo mismo, radio vector. Y siempre un valor positivo, por tratarse de una distancia. ¿Sí? Entonces, nos falta una cosa más, que es el argumento o ángulo alfa. Este ángulo alfa está delimitado entre el eje polar y el radio vector. Así que tenemos definida acá todos los parámetros para ubicar un punto P en coordenadas polares. O sea, lo que no vamos a usar en coordenadas polares es el eje Y. Usamos el radio vector, el eje polar como referencia y el polo también como referencia. O sea, en el eje polar ubicamos el polo, que sería el origen, y ahí trazamos el radio vector para ubicar dónde está el punto P. Trazamos el radio vector y vamos a tener un ángulo alfa con relación a ese eje polar. O sea que las coordenadas que antes llamábamos con el par ordenado de XY, ahora van a ser ρ y alfa para este punto. A ver, pareciera que fuera más complicado, pero en realidad, para ciertas situaciones, se simplifica mucho la expresión de la ecuación en coordenadas polares
como vamos a ver. ¿Alguna pregunta? No. ¿Qué relación hay entre coordenadas cartesianas y polares? O sea, si yo tuviera una ecuación en coordenadas cartesianas, podría traducirla a coordenadas polares por una relación simple que existe entre ambas, ¿no? Si nosotros tenemos las coordenadas cartesianas x, y de un punto, las coordenadas polares serán las que tenemos acá. Fíjense, ¿qué relación hay? Rho sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde X sería el cateto adyacente e Y sería el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo donde el ángulo es alfa. Entonces, la hipotenusa, ¿qué es? La suma del cuadrado de los catetos. Raíz cuadrada. Por eso este ρ es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Esa es la relación entre ρ con x e y. Y la tangente del ángulo alfa, acuérdense, por definición de tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente de alfa, y sobre x. Por lo tanto, alfa, ¿qué va a ser? La inversa de la tangente con el argumento y sobre x. O sea, tangente de alfa es y sobre x, alfa es arco tangente de y sobre x. Entonces, si yo tengo las coordenadas x, y de un punto, puedo saber cuánto vale alfa y cuánto vale ρ para ubicar ese punto con las coordenadas polares. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende. Se entiende, ¿no? Y si tengo al revés, si yo tengo las coordenadas polares, perdón, acá se me pasó esta. Si tengo las coordenadas polares, ρ y alfa, en un sistema polar, yo puedo determinar cuáles serían las coordenadas en el sistema cartesiano. O sea, dados ρ y alfa, voy a poder saber cuánto valen x e y. Y análogamente, ¿no? Acá, fíjense que, ¿qué es el coseno del ángulo alfa? El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Por definición de coseno. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? X. ¿Cuál es la hipotenusa? Ρ. Por lo tanto, si el coseno de alfa es x sobre ρ, x será ρ por el coseno de alfa. ¿Y el seno de alfa qué va a ser? El seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, y sobre ρ. Por lo tanto, y va a ser ρ por seno de alfa. ¿Se entiende la relación? A partir de la definición trigonométrica de coseno y seno, usando este triángulo rectángulo, puedo saber cuánto vale x e y conociendo ρ y alfa. Entonces, así tenemos establecidas las relaciones, sea para pasar del sistema cartesiano al polar o del polar al cartesiano. Vamos con un ejemplo. Vamos a determinar la expresión en coordenadas polares de la ecuación de la circunferencia centrada en el origen, dada en coordenadas cartesianas. Han visto cónicas en el ingreso, ¿verdad? Un poquito, Sí. sí. Un poquito. Bueno, esta representación, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, es la representación de una analítica, digamos, la expresión analítica de una circunferencia de radio r centrada en el origen. Si no fuera centrada en el origen, la expresión general sería x menos a al cuadrado, todo el cuadrado, más y menos b, todo el cuadrado, igual a r cuadrado. A y b me darían los valores, las coordenadas del centro de la circunferencia. Como A y B valen 0, esta es una circunferencia que está centrada en el origen y tiene esta forma. Si
Si yo quiero llevar esta expresión analítica en coordenadas cartesianas a polares, lo que voy a hacer es sustituir la x y la y por lo que valen. Voy a volver a la anterior. Voy a sustituir x por rho coseno de alfa y ahí por rho seno de alfa. Entonces, sustituyo. En donde vale x voy a poner rho coseno de alfa al cuadrado. En lugar de y voy a poner rho seno de alfa al cuadrado. Y el r lo dejo como está. Ahora opero, acá tengo este producto al cuadrado, lo mismo que rho al cuadrado por el coseno al cuadrado de alfa. Y este producto acá es lo mismo que rho al cuadrado por el seno cuadrado de alfa igual a r cuadrado. Fíjense que acá el rho al cuadrado lo puedo sacar factor común, ¿no? ¿De quién? De coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Pero esto es una identidad trigonométrica. ¿Cuánto vale esta identidad trigonométrica? 1. Vale 1. Entonces, ¿qué me va a quedar como ecuación en definitiva? Me va a quedar rho cuadrado igual a r cuadrado. Como estos valores son positivos, yo puedo decir que rho es r. Si rho cuadrado es igual a r cuadrado, rho es igual a r. Y esta es la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares. Miren qué simpleza que tiene esta ecuación. Por eso las cónicas por ahí, en el caso de la circunferencia, de la elipse, se trabajan en otras materias en coordenadas polares. A ver, si yo ubico el punto P, a ver, acá yo tengo dibujada en un sistema de ejes cartesianos una circunferencia centrada en el origen de radio r, rho igual a r. Esta es genérica, o sea, este valor de r sería este acá, ¿no? Que coincide con el módulo rho, por estar centrada en el origen. Y acá yo estoy representando un punto P de coordenadas rho alfa. Acuérdense que en coordenadas polares nosotros ponemos primero el valor de rho, en lugar de x ponemos rho, que es el módulo este, y en lugar de y ponemos alfa. En realidad la variable independiente acá es alfa. No se confundan. ¿Qué pasa en este caso? Rho es independiente de alfa, porque rho siempre vale r, rho es una constante. Por ejemplo, si alfa vale 0, ¿dónde voy a estar parado? El punto P, ¿dónde va a estar? Si alfa vale 0, o sea, si este ángulo vale 0, yo voy a estar parado acá, ¿no? ¿Cuánto va a valer alfa? Va a valer 0, porque el ángulo es 0. ¿Cuánto va a valer rho? Y va a valer r, ¿no? Entonces, en este punto, yo estoy, acá tengo alfa, ¿no? Cuando alfa vale 0, ese radio vector o módulo va a estar acá, va a coincidir con el eje X. En ese punto tengo r 0, o sea, rho vale r, alfa vale 0. Rho siempre vale r en este caso. Cuando el ángulo alfa crece, pasa por este punto genérico, pero cuando vale pi sobre 2, ¿cuánto va a valer r? Cuando alfa vale pi sobre 2. ¿Cuánto va a valer rho, perdón? Va a seguir valiendo r porque, digamos, no hay modificación del radio vector cuando yo tengo una circunferencia centrada en el origen. El rho, que sería este valor que coincide con r, vale siempre lo mismo, independientemente del valor de alfa. Si yo a alfa lo hago crecer hasta pi, digamos, esta coordenada va a ser en este punto, alfa va a valer el pi y el rho va a seguir valiendo r. Eso es para ubicar algunos puntos de esta circunferencia que está centrada en el origen y que en coordenadas cartesianas tiene esta simple ecuación. Rho igual a r. El radio vector no se modifica para ningún valor de r. El radio vector siempre vale r. ¿Se entiende el ejemplo analítico y gráfico? Sí. Vamos con otro ejemplo de una circunferencia que no está centrada en el origen, como esta otra, ¿no? Determinada en coordenadas polares,
la ecuación de esta circunferencia que está dada en cartesianas de esta manera. Acá el coeficiente, acuérdense que la expresión analítica era x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a 4. ¿Cuánto vale a? A vale 0. ¿Cuánto vale b? B vale 2. O sea que 0, 2 va a ser el centro de esa circunferencia. ¿Y cuánto va a valer el radio? ¿Qué creen que valga el radio para ustedes? Si el radio al cuadrado vale 4, ¿cuánto va a valer el radio de esa circunferencia? 2. 2. Entonces tenemos una circunferencia de centro 0, 2, o sea, va a estar sobre el eje Y, en la coordenada 0, 2, y su radio va a ser 4. Acá hacemos lo mismo que antes. Vamos a pasar a coordenadas polares sustituyendo a x y a y por lo que valen. A x por rho coseno de alfa y a y por rho seno de alfa. Así que la expresión analítica esta me va a cambiar de esta manera. Rho coseno de alfa elevado al cuadrado más, y acá lo que tengo es, como yo tengo acá un 2 restando, voy a tener que poner rho seno de alfa, que era el valor de y, restándole a 2, todo elevado al cuadrado, igual a 4. Así que voy a seguir operando lo mismo que hice antes. Distribuyo el cuadrado en este producto, rho cuadrado por coseno cuadrado de alfa, más acá este cuadrado no lo puedo distribuir alegremente acá en la resta. Tengo que desarrollar el cuadrado de este binomio. Así que el cuadrado de este binomio, ¿cómo va a ser? Va a ser el primer término del cuadrado, o sea, rho cuadrado seno cuadrado de alfa, más el doble producto del primero por el segundo, o sea que me va a quedar menos 4 rho seno de alfa, ¿no? Más el cuadrado del segundo, que el cuadrado de menos 2 es 4 positivo, igual a 4. O sea, todo esto acá, que son estos tres términos, es el desarrollo del cuadrado del binomio. Pero acá, de vuelta, vamos a simplificar términos, porque, a ver, este 4 que está acá tenemos sumando, ¿no? Este 4 se va a cancelar con este. El rho al cuadrado lo voy a poder sacar factor común de estos dos términos que están acá. O sea, si saco el paréntesis no pasa nada. Rho al cuadrado va a quedar factor común ¿de quién? De coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y este menos 4 rho seno de alfa lo puedo pasar al miembro derecho y me va a quedar en este tercer término, en esta tercera expresión, este resultado. Después ustedes revisen los términos, pero este se va con este y esto le paso sumando al otro miembro. De vuelta acá tenemos que esta expresión vale 1 por identidad trigonométrica y me va a quedar rho cuadrado igual a 4 rho seno de alfa. Este rho se puede cancelar con el cuadrado y entonces me queda rho igual a 4 seno de alfa. Fíjense que para esta circunferencia que no está centrada en el origen, el valor del radio vector rho sí depende del ángulo alfa. En el caso anterior era una constante igual al radio, en este caso no. A ver, veamos gráficamente esto. Dijimos que esta es una circunferencia de centro 0, 2. Por lo tanto está aquí y radio 2 también, porque esto es radio al cuadrado. Así que esta, fíjense, es una circunferencia que no está centrada en el origen, centro 0, 2 y radio 2. Es justo una circunferencia que toca al origen y tiene, entonces, esta gráfica en el sistema de ejes cartesianos. ¿Cómo sería en coordenadas polares? O sea, si nosotros coincidimos en el eje X con el eje polar y el centro o polo sería este, ¿cómo sería? Fíjense, acá yo tendría el caso genérico, ¿no?, de una circunferencia con un punto genérico dado en coordenadas polares, rho alfa. ¿Quiénes serían en este caso? O sea, cuando alfa vale alfa, ¿cuánto vale rho? Vale 4 seno de alfa. O sea que este punto tiene coordenadas 4 seno de alfa, alfa, un punto genérico de la circunferencia. Ahora fíjense,
Si alfa vale 0, ¿cuánto vale el seno de 0? 0. 0. 0. O sea que si el seno de 0 vale 0, ¿cuánto va a valer ρ? 0. 0. O sea, si alfa vale 0, fíjense que este punto, a medida que alfa se acerca a 0, ¿hacia dónde tiende ese punto? Tiende al origen. A ver, cuando alfa vale 0, el ρ vale 0. ¿Dónde estoy? Estoy acá en este punto. 0, 0. 0 para ρ, 0 para alfa, 0 para ρ. A medida que alfa crece, fíjense que ese punto se va trasladando a un punto genérico acá y va a ir moviéndose para un dado alfa. Voy a tener un punto acá. Cuando llego a este punto, ¿cuánto vale alfa cuando llego ahí arriba? Pi sobre 2. Pi sobre 2. ¿Y cuánto vale el seno de pi sobre 2? 1. 1. O sea que ρ, ¿cuánto vale? 1. No, 4, 4, 4. 4. O sea que en este punto ρ vale 4, alfa vale pi sobre 2. ¿Se entiende? Así es como, de esta manera, podemos ver que el valor de ρ está influenciado por el ángulo alfa. Si yo me puedo seguir moviendo a lo largo de toda la circunferencia con este punto genérico, dándole valores a alfa y sabiendo y determinando cuánto vale el valor de ρ. Pero, fíjense, esta era la expresión original en coordenadas cartesianas y esta es la expresión que me queda en coordenadas polares. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Bien. Un ejemplo particular de coordenadas polares es la ecuación que representa la espiral de Arquímedes. Fíjense que la espiral de Arquímedes tiene la forma equivalente a lo que sería la ecuación de una recta en coordenadas cartesianas. Rho igual a más b tita. ¿Se acuerdan que la ecuación de la recta en coordenadas cartesianas era I igual a AX más B? O A más BX. A ver, depende cómo uno la mire. Pero A y B son constantes reales. Y tita, en este caso, es el ángulo. Fíjense que esta ecuación en coordenadas polares desarrolla esta espiral. La manera en que está, digamos, representada, digamos, esto que está acá, estos círculos, esta es la forma de representar los sistemas en coordenadas polares. A ver si lo entendemos. Ángulo 0, ángulo pi sobre 2, o sea que acá yo me muevo con alfa, ¿sí? Y acá tengo círculos concéntricos. Un medio, 1, 3 medios. A ver, ¿cómo lo entendemos a esto? A ver, ¿por qué se genera o se desarrolla esta espiral a partir de esta ecuación? A ver, si la ecuación que representa la espiral esta es 1 sobre 2 pi sobre tita, como se plantea acá, ¿cuánto vale A para nosotros en esta ecuación? ¿Y cuánto vale B? ¿Qué creen ustedes? Fíjense que tita está multiplicado por 1 sobre 2 pi, y acá es tita multiplicado por B. Entonces, ¿cuánto vale B? 1 sobre 2 pi. ¿Cuánto vale A? 0. 0. Entonces, esta ecuación acá, que es la espiral de Arquímedes, que es esta también, o sea, a partir de esto también yo puedo generar una espiral con distintos valores de A y B, pero en particular, si B vale 1 sobre 2 pi, voy a generar esta acá, como está representada, ¿no? Entonces, dijimos que A vale 0 y B vale 1 sobre 2 pi. A ver, probemos un poquito. Si tita vale 0, ¿cuánto vale ρ? Si 0. tita vale 0. O sea que las coordenadas que tenemos, o sea que esta espiral
arranca en el origen. A medida que tita crece, rho también crece. Crece proporcionalmente. Tita crece, rho crece. A ver, tita se va a ir desplazando acá. El ángulo tita o alfa, como le llamamos antes, ¿no? Si estoy en pi sobre 2, si tita vale pi sobre 2, voy a estar parado sobre este eje, ¿no? Cuando tita valga pi sobre 2, ¿cuánto va a valer rho? Pi sobre 2 por 1 sobre 2 pi. Los pi se van a cancelar, ¿no? ¿Cuánto me va a quedar rho? 1 sobre 2 pi por pi sobre 2. ¿Cuánto vale rho? Un cuarto. Bueno, Un cuarto. Fíjense que acá tengo el círculo que me representa un medio, o sea que la mitad de un medio va a ser un cuarto. Este punto que está acá corresponde a rho igual a un cuarto y tita igual a pi sobre 2. Y así vamos a ir creciendo. Cuando tita valga pi, o sea, cuando estemos acá, cuando tita valga pi, ¿cuánto va a valer rho? Cuando tita valga pi, rho va a valer un medio, porque con el pi se van a cancelar. Y justo, digamos, esta espiral va a parar acá en el círculo que representa el 1 medio. A medida que tita crece, rho también crece. Cuando llegamos a pi, cuando hacemos la vuelta completa, cuando llegamos a pi, ¿cuánto vale rho? Vale 1 medio. O sea que, perdón, cuando llegamos a 2pi, cuando llegamos a 2pi, que hemos hecho la vuelta completa, 2pi dividido 2pi me da 1. O sea que cuando llegamos a 2pi, rho vale 1. Y así se desarrolla la espiral. A medida que tita crece, acá estamos haciendo más de una vuelta, ¿no es cierto? Una vuelta completa sería esta. Otra vuelta sería esta otra, ¿no? Fíjense, acá en este punto, por ejemplo, ¿cuánto hemos hecho? Acá hemos hecho 2pi, acá estaríamos en 3pi. 3pi sobre 2pi me da 3 medios, o sea, estoy parado acá, justo en el anillo de 3 medios. Quizá al principio puede costar un poquito ver la representación en coordenadas polares, pero tengamos en cuenta esto. Estas líneas me dicen en qué ángulo estoy parado y estos círculos me indican en qué valor de rho estoy parado. ¿Sí? Entonces, este es el desarrollo de la espiral de Arquímedes. Una de las aplicaciones en ingeniería de las espirales de Arquímedes son las bombas de compresión o compresores rotativos. En inglés, scroll pumps. ¿Cómo están hechas estas bombas o estos compresores? Son 2 espirales de Arquímedes del mismo tamaño intercaladas. Si ven en internet van a ver alguna animación de estas espirales girando y realizando el proceso de compresión. Si esta es la admisión de un gas o de un líquido, en este caso acá representa un gas, cuando la espiral se mueve, lo que hace es comprimirlo e impulsarlo en este sentido, ¿no?